Vamos a la palabra allí, al libro de Marcos, mis amados, capítulo 16, verso 15 al 18. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 18. Y dice así: leámoslo todos a una sola voz, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién, perdón? A toda criatura. Dice aquí, sigamos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Poderosa palabra. Eso es poderoso. ¿Cuántos están dispuestos a poner las manos sobre los enfermos y ver milagros de sanidad? Ver las personas sanas, ver las personas endemoniadas libres por el poder de la palabra. Bien, dice la palabra que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero recuerde, Jesucristo fue crucificado. Dice la palabra que murió, pero al tercer día resucitó. Y en ese día de la resurrección, la piedra fue removida. Jesucristo salió y le dijo a los apóstoles que estaban ahí, a las mujeres: oiga, vayan y díganle a la gente que he resucitado. Y mis amados, desde ahí en adelante, todo hijo de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, esa es la comisión que Jesús nos ha dado. Oiga, vaya y díganle a la gente que Jesucristo ha resucitado. También en Mateo 18, 19 dice la palabra que Jesús le dijo, vamos allí a esta palabra, Mateo 28, 19, lo que dijo Jesús. Dice: por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Podemos ver aquí un mandamiento de Dios, un mandato de Dios. Le dijo: mire, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. ¿A quiénes? Diga conmigo: a todas las naciones. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Diga conmigo: Dios está conmigo. Diga conmigo: Jesucristo está conmigo. Diga conmigo: el que me envía conmigo está. Diga conmigo: Cristo en mí, esperanza de gloria. Esa, mis amados, es la certeza y la confianza que tenemos, mis amados. Dice la palabra que Jesús nos envió a ser discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Pero cuando fue escrita y declarada esta palabra, no es la noción que nosotros tenemos de naciones. En este tiempo nosotros entendemos por naciones países. No, cuando Jesús estaba diciendo esta palabra, le estaba diciendo: vaya a esos grupos que tienen unas cualidades idénticas y compártale del evangelio. Vaya ahí a esos grupos de mujeres, esos grupos de hombres, esos grupos de empresarios, y compártales de mi palabra. Vaya allí a esos grupos universitarios, a esos estudiantes, y compártales de mi palabra. Ve allí a tu familia y compártele de mi palabra, porque ese es el propósito, que toda tu familia sea para Cristo. Diga conmigo: mi familia es para Cristo. Dígale ahí: mi cónyuge llegará a Cristo. Porque todos, ese es el propósito de Dios. Ese es el anhelo de Dios, que llevemos el evangelio a toda nación, a todo etnos, a todo grupo de personas que tienen unas características especiales. Por ejemplo, los que son de apellido Cortés tienen una característica especial, ¿cierto? Por ahí había una serie de televisión que decía: los Sánchez somos así, los Rodríguez
¿cierto? ¿Qué más apellido? Los Barbosa, ¿qué más apellido? Salazar, vaya y compártales del Evangelio, que tu familia se salve, que tu familia conozca de Cristo. Ore por sus necesidades, ore por sus enfermedades y va a ver la gloria de Dios cómo se manifiesta de una manera poderosa, mis amados. Dios no quiere discipular solamente personas, Él quiere discipular naciones, grupos de personas. Por eso, mis amados, Dios nos envía a nosotros, te envía a ti y a mí. Pero no nos envía como por ahí algunos en el caso de los viajes. ¿Cuántos han viajado alguna vez a alguna ciudad? Y llega la llamada, ya que está allá, tráigame el televisor. Y la platica, no, aquí le pago. Tráigame las zapatillas. No, aquí le pago. ¿A cuánto le han hecho esos encargos? ¿Cierto? ¿Y dónde está la plata? No, Jesús no hizo así. Le digo, vayan y disipulen, que yo los voy a enviar bien equipados. Eso es poderoso, que Dios nos envía a predicar y nos envía bien equipados. Diga conmigo, yo estoy bien equipado. Primero, Dios nos da el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cuéntele a la gente que Jesucristo resucitó. Que Jesucristo resucitó y tiene vida y nos dio vida para que nosotros tengamos vida eterna. Cuénteles que por la resurrección de Cristo las enfermedades huyen por el poder de la palabra. Cuénteles que por el poder de Jesucristo somos sanos. Dígale a la gente, cuéntele acerca de Jesús. Jesús nos dio el mensaje, mis amados, pero también Jesús nos dio el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Que tú y yo tenemos poder en nosotros. ¿Para qué? Para orar por los enfermos, para orar por la necesidad de las personas, para orar por las situaciones difíciles, para orar por liberación, para orar por conversión. Escúchalo bien, mis amados. Eso es el poder del Espíritu Santo que actúa en ti y en mí. Pero que necesitamos desarrollarlo, que necesitamos empezar a fluir en ese poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando. Mis amados, escúchelo bien. El 99% de los milagros, yo creo que un 90%, no ocurren instantáneamente. Generalmente ocurren cuando la persona regresa a casa, en el día, en el transcurso de la semana. Por eso no se deje robar la bendición de Dios, porque en ti hay un poder de sanidad. A veces uno quiere ver el milagro ya, no, y el 90% de los milagros son progresivos. Claro, hay unos instantáneos, hay unos, pero no son la mayoría. La mayoría de los milagros ocurren con el tiempo, al pasar el tiempo, a los 10 días, a los 12 días, a los 15 días, ocurren los milagros. Por eso cree que tu oración tiene poder, que cuando tú oras por un enfermo es sano en el nombre de Jesucristo. Porque Dios nos equipó, Él nos dio el poder del Espíritu Santo. Él nos equipó con el don del Espíritu Santo, con ciencia, con sabiduría, con don de profecía, con don de sanidad, para ministrar, para que la gente pueda ver el poder de Dios, para que la gente a través de los milagros crean que hay Dios, crean que es poderoso, crean que es maravilloso Dios. Mis amados, a mí me impacta ver allí en las convenciones personas chinas, de Asia, de Hong Kong, que ellos ni siquiera creen en un Dios. Pero ahora, ¿por qué creen en Jesucristo? Porque han visto milagros, porque han visto que el Dios que creemos es un Dios que está vivo, no un Dios mental, ni un Dios histórico, ni una leyenda. Es un Cristo de poder. Eso es poderoso, y tú y yo tenemos ese Cristo para clamar a Él y ver los milagros que Dios hace en medio de su pueblo. Escúchalo bien. Dios nos envía a predicar el Evangelio, a discipular a la gente, y nos capacita, ¿cierto? Nos dio el mensaje, nos dio el poder, pero también nos da los recursos. Algunos creen que servir a Dios es un mal negocio.
Déjeme decirle que servir a Dios es lo mejor que tú puedes hacer, porque Dios te bendice de una manera poderosa. Y yo no estoy hablando simplemente para el liderazgo, estoy hablando para todo aquel que es nacido de nuevo y cree en la gran comisión y que Dios lo llamó a hacer, que en eso hay una bendición. Porque no solamente Dios te envía, dice vaya y predique. No, Él también provee, mis amados hermanos. Él lo hace de una manera poderosa. Dios desata los recursos que necesitamos para hacer la tarea. Por eso, mis amados, llegó el tiempo de que empecemos a discipular, de que le creamos a Dios del cielo, porque en el nombre de Jesucristo ya tenemos el mensaje, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos los recursos del cielo que nos van a llevar ¿a dónde? A ciudades y naciones. Escúchalo bien. Algunas personas dicen: ¿y usted por qué lleva ofrenda al pastor? Si eso solamente se la pasan en Miami. Mis amados, a los que el enemigo les manda esos dardos, yo estaba pensando que eran 4 o 3 veces que hemos ido ya 6 veces toda la familia. Ese es un milagro de Dios. Y aún personas que tienen esa mentalidad y que se roban la bendición ellos, pero Dios sigue fluyendo, porque a nosotros no nos mandó una persona, ni es un capricho, es Dios el que nos comisionó y nosotros creemos esa comisión. Es más, nos dieron una palabra profética: van a ir a Miami como van a Barranca. Y uno no entiende cómo es eso. Uno cree que es que se va a volver multimillonario. No, los recursos van fluyendo. Lo primero que hacemos es comprar los tiquetes y hay de ahí para atrás, no hay retroceso. O avanzamos o nos quedamos atrás. Entonces Dios empieza a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Esa es la bendición de Dios, que Él nos imparte, nos unge y nos da los recursos. El primer viaje íbamos con la mentalidad de coger transporte público, el metro, los buses de allá, hermano, y eso es un camello. Eso es terrible. Ya las últimas 3 veces, mis amados, hemos alquilado carro, y esta última vez nos dieron un Dodge Stargue, algo así, un carro del año, potente, tremendo, ¿cierto? Y me impactó. Íbamos entrando en el aeropuerto y había un letrero del renta de carro que decía: mire, alquile carro, porque cuando usted alquila un carro usted se siente como rico. Y yo dije: no es que nos sentamos como ricos, somos ricos porque Dios fluye, porque nos sostiene. Él es la provisión de Dios y fluye la bendición. Entonces, mis amados hermanos, si tú eres una de las personas que dice esto, ¿por qué van? Mi hermano no ha visto nada, porque Dios nos dijo que nos iba a llevar como ir a Barranca, y a Barranca vamos cada 15 días, cada 8 días. Entonces es un fluir de bendición, es un fluir de favor, es un fluir de gracia. Por eso cumple el propósito, cumple los principios que Dios te dejó en la palabra. No te dejes robar la bendición y que el enemigo te taque el propósito de Dios. ¿Ve? Eso es poderoso, eso es precioso. Creamos a Dios y creamos a la palabra, porque Dios siempre prospera, Dios siempre provee, Dios siempre suple, Dios siempre da en abundancia. ¿Por qué? Porque los recursos son de Él. Él fluye, Él lo hace de una manera poderosa. ¿Cuántos los que están aquí nos van a acompañar a una escuela a Miami en cualquier momento? Amén, así es. Porque no solamente para nosotros, porque la bendición que está en nosotros también fluye en ti cuando tú le crees y cuando tú caminas en el nombre poderoso del Señor Jesús. Cuando tú empiezas a dar pasos de fe. No esperes tener todo para dar un paso de fe. No esperes tener todo lo que cuesta un viaje de esto, porque si te pones a hacer cuentas, ¿sabe qué? Se arrepiente. No se ponga a hacer cuentas.
Empiece a dar pasos de fe y empiezas a caminar ahí y en el nombre de Jesucristo va a ver cómo Dios se va glorificando. ¿Por qué? Porque Dios nos envía a hacer una tarea, nos da el mensaje, nos equipa con el poder del Espíritu Santo, pero también nos da los recursos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren evangelizar? Vale la pena porque Dios te da el mensaje, te equipa con el poder del Espíritu Santo y te da los recursos, porque algunos Dios los va a enviar a otros países, a otras naciones, y Dios va a dar los recursos de una manera sobrenatural. No limites a Dios, porque a veces limitamos a Dios en nuestra mente. No lo podemos hacer, no se puede, mis amados. Entonces, miremos esto, mis amados. ¿Cómo es que Dios lo hace? Isaías 60, 4 y 5. Vamos allá a la palabra. Isaías capítulo 60, verso 4 y verso 5. Y mire lo que dice la palabra. Dice así: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos y vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Siguiente. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Aleluya. Esa es una promesa para el pueblo de Dios que está dispuesto a ir a las naciones, a llevar el evangelio, a predicar el evangelio, a hablarle a la gente de Cristo, a sacar al perdido de la condenación eterna. Hay una bendición que el favor y la gracia de Dios no solamente nos da gente, sino también nos da recursos para que nosotros podamos llevar el evangelio, mis amados. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿De qué manera, mis amados, Dios trae los recursos para que nosotros podamos hacer su obra? Lo primero es que lo hace, número uno, por la gracia sobrenatural de Dios sobre nosotros. Diga conmigo, gracia sobrenatural. La gracia sobrenatural. Vamos allí a la palabra. Vamos allí a la palabra. Éxodo 3, 21 y 22. ¿Qué dice Éxodo 3, 21 y 22? Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayas con las manos vacías. Siguiente. Sino que pedirás cada uno a su vecina y a su huésped alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Mis amados, dice la palabra que Dios, volvamos al 4 por favor, al 21. Dice, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Cuando habla de los egipcios, ¿a qué se refiere? Al mundo, a la gente que no conoce a Dios, de pronto es simpatizante, dice, yo daré gracia delante de ellos y ellos te van a dar lo que tú necesites. Eso es poderoso, mis amados, porque la primera manera como Dios envía los recursos a su pueblo y a sus hijos que hacen la tarea, mis amados, es a través de la gracia sobrenatural de Dios sobre nosotros. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. La primera parte la vamos a leer y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice aquí: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Jehová contemplan ¿qué? Toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Dios está mirando sobre quién derrama su poder, sobre quién derrama su bendición. Dios está mirando quién está creyendo, quién está buscando, quién está clamando, está mirando. Dice que los ojos están ahí puestos. ¿Para qué? Para contemplar sobre quién Dios desata su bendición. Entonces, mis amados, primero Dios lo hace por la gracia sobrenatural de Dios sobre nosotros. Es una gracia, es un favor. Como la gracia que Dios colocó cuando nos vendieron este terreno. Nos lo vendieron para pagarlo a 7 años. Eso no lo hace ningún humano en esta tierra. Vender algo que lo paguen a 7 años. Y a veces cuando la cuota, los primeros años, no, esperemos un poquito, y esperaba. Eso solamente lo hace Dios, la gracia sobrenatural de Dios
¿cierto? Para que el impío abra sus recursos y los dé al pueblo de Dios, la gracia sobrenatural de Dios. Pero también, mis amados, Dios lo hace porque Dios nos ha dado poder para hacer las riquezas. Vamos allí a Deuteronomio 8:18. Miremos lo que dice Deuteronomio 8:18. Dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces pacto con Dios, cuando tú dices, yo voy a financiar el evangelio, yo voy a predicar el evangelio, yo voy a tener una casa de paz, yo voy a predicarle a la gente de Cristo, yo voy a evangelizar en mi nación, en mi etnos, en las personas que me rodean. Dice la palabra que a esas personas Dios les da ¿qué? El poder para hacer las riquezas. Es decir, no todo es para el evangelio. Algo le va a quedar. ¿No le parece bueno? Algo le va a quedar. Y generalmente Dios siempre bendice en abundancia. Dice la palabra, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder ¿para qué? Para hacer las riquezas. ¿Y para qué Dios nos da el poder para hacer las riquezas? Para que podamos confirmar su pacto, que podamos decir, Dios está conmigo. Es verdad lo que dice la palabra. Cuando yo hablo de Jesús, cuando yo comparto su palabra, cuando yo evangelizo, cuando yo intercedo, veo el favor de Dios, veo la gracia de Dios, veo cómo Dios me da sabiduría para negociar, para comprar, para vender, para hacer buenos negocios. Ese es el favor de Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos anhelan ese poder? Y Dios nos ha traído esta mañana para empoderar a esos empresarios, hombres y mujeres de Dios que dicen, yo le creo a Dios, yo voy a iniciar mi propio trabajo, yo voy a iniciar mi propio colegio, yo lo voy a iniciar, voy a empezar a trabajar porque en mí hay un sueño y ese sueño el enemigo no lo me va a quitar y yo voy a empezar a trabajar por lo que Dios tiene para mí. Eso es poderoso. Y tercero, mis amados, ¿cómo lo hace Dios? Dice, por reposición. ¿Cuántos han perdido alguna vez algo? ¿Cuántos el enemigo le ha quitado recursos? ¿Cuántos han hecho malos negocios y por su terquedad han perdido dinero? Y algunos mucho dinero. ¿Sabe que Dios repone eso? Por reposición. Dice aquí la palabra, vamos allí a Esdras capítulo 1, versos 6 y 7. Esdras 1, 6 y 7. Dice así: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado. ¿Quién le ayudó? ¿El tío, la tía? No sabemos, de pronto estaban incluidos ahí. Todos los que estaban a su alrededor les ayudaron ¿qué? Con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. El 7, por favor. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, los que se habían robado de Jerusalén, ¿cierto? Que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de Jehová. Lo había puesto en la casa de sus dioses. Vamos con el verso 11, por favor. Mire, dice aquí: todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. No era poquito. ¿Cuánto se había robado Nabucodonosor? Mucho, era una cantidad de oro, de plata grande. Eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Diga conmigo reposición. Diga conmigo, el diablo me devolverá lo que me ha quitado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y una de las cosas
que en este tiempo el diablo más le roba a los cristianos es la esperanza de creer en un Dios vivo, la esperanza en la palabra profética. Por eso este año 2019 es el año de un renacer a una esperanza viva, a volver a creer en Dios, a volver a creer en sus promesas, a volver a creer en su palabra, mis amados hermanos. Eso es poderoso. Y por último, ¿cómo obra Dios? Por combinación de las tres anteriores. Es decir, por la gracia sobrenatural de Dios, porque Dios nos empodera para hacer las riquezas, y por reposición. Mira lo que dice allí, Josué 24:13. Por combinación de las anteriores. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. ¿Le parece impactante? Que tú vas a vivir en una casa que otro trabajó y sudó por comprarla, y te la va a entregar a ti para que la pagues como puedas. Eso es lo que quiere decir. Que alguien que hizo un negocio y estuvo trabajando y ahorrando mucho tiempo y lo acreditó, te lo va a vender a ti y te va a decir, páguemelo como pueda. Eso es lo que quiere decir. Que alguien va a decir, y mire, yo le ofrezco esta mercancía para que la vendas en tu negocio. Y dice, pero es que no tengo ahorita dinero, no tengo oportunidad para pagarle. Si me la deja pagar a un año, yo se la recibo. No hay problema, llévela, me la paga en un año. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Ese es el favor de Dios. Es la manera como Dios se manifiesta. Primero lo hace de una manera sobrenatural, con su gracia sobre nosotros. Luego lo hace empoderándonos para hacer las riquezas. Luego lo hace por reposición, ordenando al diablo que devuelva lo que nos ha quitado. Y luego lo hace por combinación de las cuatro, de las tres. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuál quieres tú? ¿De qué forma quieres que Dios te bendiga? ¿Por la primera, por la segunda, por la tercera o por la combinación de las tres? Mi amado, yo quiero la combinación de las tres, porque estamos en el año del favor de Dios, en el año de la gracia de Dios, en el año de la bondad de Dios. Aleluya. Pero ¿para quiénes esas promesas? Para aquellos que cumplen el llamado de Jesús nos dejó, de discipular, de llevar el evangelio, de abrir su casa de paz, de ser líder en la iglesia, de servir como ujier, como maestro de escuela dominical, de anhelar servir en la casa de Dios. Para ellos es ese llamado, para ellos es esa bendición. No creas que el trabajo en Dios no es en vano. Dios paga y paga bien, y paga en abundancia, y paga aún más de lo que nosotros pensamos. Dios nos bendice de una manera sobrenatural, de una manera preciosa. Eso lo hace Dios, eso lo hace el Señor, eso lo hace nuestro Padre Celestial. Mis amados, y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. Que volvamos a tener fuego por evangelización. Mi amado, nadie hace nada gratis. Escúchalo bien. Y Dios lo sabe. Por eso Él nos dio el mensaje. Él nos equipa con el poder del Espíritu y Él nos da de sus bendiciones para poder hacer su obra, para fluir, para vivir en el Señor. Caminemos con el propósito. Hagamos la tarea. No desmayemos. Este año es un año poderoso para ser líder de una casa de paz, para abrir su casa para la casa de paz, para servir en la casa de Dios. Eso le agrada al Señor y eso es lo que Dios recompensa, y esa bendición es para ti. No dejes que el enemigo te robe la bendición. No dejes que el enemigo te saque de tu propósito. Empieza a caminar con Dios, porque cosas preciosas, poderosas hay este año poderoso, año de una esperanza viva, pero año de ver cumplidas esas cosas que habían estado estancadas. Es un año también de una mega fe para creer al Señor por cosas grandes, por cosas poderosas. Créele al Señor, camina en su propósito. Ahí es un año del favor extendido, del favor de Dios, de la gracia sobrenatural de Dios, donde se abren puertas que nosotros ni siquiera teníamos en nuestro corazón. Eso es lo precioso, eso es lo maravilloso. Por eso, mi amado, te animo
a que le creas al Señor, a que tu corazón palpite por el fuego del evangelismo, por ganar almas, que tengamos la misma pasión por Jesús. No es gratis, no vamos a hacer el trabajo gratis, no vamos ahí a ciegos, vamos con el favor de Dios. El que me envió, dijo Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y lo que le agrada a Jesús es que nosotros hablemos de Él a tiempo y fuera de tiempo, que hagamos famoso a Jesús, que hagamos conocer a Jesús, que hagamos a Jesús famoso, ¿cierto? Sus enseñanzas, que la gente conozca de Jesús, que se abran puertas de bendición para ir a predicar a las naciones, a los gobiernos, a caminar en el propósito de Dios. Por eso vamos adelante. En el proceso, mi amado, no es fácil, pero siempre el final del proceso es un resultado diferente. Hay algo nuevo de Dios, hay una persona nueva, hay una persona diferente, hay una persona con el favor de Dios. Créale al Señor, créale ahí.